Bueno, ¿cuál es el control de la función sexual masculina por las hormonas del hipotálamo y de la hipófisis? Una parte importante del control de las funciones sexuales, sea hombre o sea mujer, comienza con la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, ¿verdad? Que ocurre a nivel del hipotálamo. Entonces acá ocurre la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Y también van a ver que se le llama gonadoliberina también. Acá está, a este nivel. Bueno, a su vez, esta hormona, la gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotropina, estimula a la adenohipófisis, ¿verdad? Para la secreción de dos hormonas, la folículo estimulante FSH y la LH o luteinizante. Y a su vez, estas hormonas de la adenohipófisis, LH y FSH, estimulan a otros órganos. La LH es el estímulo primario para la secreción de testosterona en los testículos. Y la FSH estimula principalmente la espermatogenia, que ya hablamos de la espermatogenia, eso es a nivel de las células de Sertoli. Continuamos. Bueno, esa hormona liberadora que acá estuvimos diciendo, la hormona liberadora de gonadotropinas, o la gonadoliberina también como se llama, es un péptido que tiene 10 aminoácidos y está secretado por neuronas cuyos cuerpos celulares se encuentran en el hipotálamo. ¿A qué nivel? A nivel del núcleo infundibular o arqueado. Acá les muestro, este es el núcleo arqueado que está en el hipotálamo. Bueno, entonces las terminaciones de estas neuronas acaban principalmente en la eminencia media del hipotálamo y liberan a esas gonadoliberinas o hormonas liberadoras de gonadotropinas al sistema vascular, que es este, portal hipotálamo hipofisario. Y esa hormona liberadora de gonadotropina tiene que llegar hasta la adenohipófisis a través de esa sangre portal. Y va a ser entonces que la adenohipófisis segregue la LH y la FSH, que es lo que vimos acá. Bueno, es importante saber que la secreción de la hormona liberadora gonadotrofina es intermitente. Se produce durante unos minutos cada 1 a 3 horas. Unos minutos cada 1 a 3 horas. La secreción de la LH también es cíclica. Y responde bastante bien a la secreción pulsátil de la gonadoliberina. Sin embargo, la secreción de FSH por la adenohipófisis solo aumenta y disminuye ligeramente con las fluctuaciones de la hormona liberadora de gonadotrofina. Y varía de una forma más lenta durante periodos de muchas horas. Y va a ser siempre en respuesta a las variaciones a largo plazo de la hormona liberadora de gonadotrofina. Bueno, hay una aclaración que debido a que la relación que hay entre la secreción de hormona liberadora de gonadotrofina y la secreción de LH es mucho más estrecha, suele conocerse como que la hormona liberadora de gonadotrofina es la hormona liberadora de LH, pero sabemos que realmente a ambas FSH también estimula. Bueno. Las dos hormonas gonadótropas, LH y FSH, se sintetizan, como sabemos, en la adenohipófisis y se le llama hormonas gonadótropas. Tanto la LH como la FSH son glucoproteínas
que ejercen sus efectos sobre los tejidos efectores de los testículos. Lo que varía nomás es a qué nivel. Una, la LH a nivel de célula de Leydig y la FSH a nivel de la célula de Sertoli, ¿verdad? Y sobre todo mediante la activación, cómo ejerce eso del sistema del segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico. Y ese AMP cíclico a su vez activa los sistemas enzimáticos específicos de las células efectoras específicas o correspondientes. Ya habíamos hablado en alguna de las clases, creo que fue una de las primeras, en qué consistía el sistema, el mecanismo de monofosfato de AMP cíclico, ¿verdad? Que era para que recuerden, este es el mecanismo que usa entonces la LH y la FSH para desencadenar su acción a través de este sistema que ya vimos. Y que finalmente por segundos mensajeros es que actúan para tanto la FSH y LH por este mecanismo para que haya la respuesta celular, los efectos que se busca que realicen la LH y la FSH. Entonces, utilizando este mecanismo de segundo mensajero y el AMP cíclico. Entonces, todas estas imágenes hemos visto ya en clases anteriores. Les pongo como recordatorio, porque los lípidos usan otros sistemas y los esteroides de otra manera. Estas son las proteínas. Bueno, ¿cómo se hace la regulación de la producción de testosterona por la hormona luteinizante? Entonces, tenemos que partir de lo siguiente. Las células intersticiales de Leydig, que recuerdan que están en los testículos, secretan testosterona, pero ¿cuándo secretan? Cuando son estimuladas por la LH, esa LH que ya saben proceden de la adenohipófisis. Ahora, la cantidad de secreción de testosterona va a aumentar en proporción casi directa con la cantidad de LH que está disponible. Es prácticamente directamente proporcional. ¿Qué es lo que pasa en condiciones normales? En los testículos de los niños, como hay muy pocas células de Leydig maduras, ¿verdad? Excepto que sabemos en esa etapa que eran hasta unas 10 semanas después del nacimiento, entonces ahí puede haber testosterona. En los niños hay muy pocas células de Leydig, que ya como dijimos, hasta una edad aproximadamente 10 años o 12 años cuando van a empezar con la edad de la pubertad. Pero se hace la prueba que la inyección de LH purificada en un niño de cualquier edad, como la secreción puberal de LH, hacen que las células, ¿verdad? Las células intersticiales de Leydig, entonces evolucionen a partir de estar en sus etapas más inmaduras. Bueno, la testosterona que es secretada, siguiendo siempre cómo ocurre ese mecanismo de control de la secreción de testosterona, estamos diciendo que la testosterona es secretada por los testículos en respuesta a la LH que viene de la adenohipófisis, ¿verdad? Y a su vez, esa testosterona tiene el efecto recíproco de inhibir la secreción hipofisaria de LH. Entonces, este efecto reduce la secreción de LH y de FSH por la adenohipófisis, y la disminución de LH inhibe a su vez la secreción de testosterona por parte de los testículos. O sea, este es el mecanismo. Por eso se le llama de retroalimentación. Por lo tanto, entonces, cuando la secreción de la testosterona es excesiva, este efecto automático de retroalimentación negativa va a hacer que opere a través del hipotálamo, porque ven también acá, tiene su efecto en el hipotálamo, y la adenohipófisis, para que se disminuya
la producción de testosterona hasta un valor normal, funcional normal. Entonces eso es cuando hay exceso de testosterona. Entonces, por retroalimentación negativa, tanto a nivel de hipotálamo como de la hipófisis, la adenohipófisis, va a reducir a nivel de hipotálamo la producción de hormona liberadora de gonadotrofina, que a su vez va a disminuir la producción de LH, que a su vez va a disminuir la producción de testosterona, de testosterona para que se normalicen sus valores. Siempre está buscando todo, cuando hay mecanismos de retroalimentación, es para que las variaciones no sean muy grandes, ni en exceso ni por defecto, sino casi siempre que estén aproximadamente en los valores necesarios para el funcionamiento normal. Bueno. Regulación de la espermatogenia por la hormona folículo estimulante y la testosterona. Bueno, la FSH en este caso se une a receptores específicos situados esta vez en las células de Sertoli. No es como la LH que es en las células de Leydig. Y esto hace que estas células crezcan, estas células de Sertoli crezcan y secreten varias sustancias espermatógenas. Al mismo tiempo, la testosterona y la dihidrotestosterona que difunde al interior de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Desde la célula de Leydig, de los espacios intersticiales, también ejerce un poderoso efecto trófico sobre la espermatogenia. Por lo tanto, para que tenga lugar esto, la espermatogenia, son necesarios tanto la FSH como la testosterona. A ver si hay algo más. Esto ya dijimos. Y a ver un poco acá. Se nota en esta imagen también la inhibina, ¿verdad? Y la inhibina es una glucoproteína como la LH y la FSH. Tiene un peso molecular de entre 10.000 y 30.000 y que se ha aislado a partir de las células de Sertoli cultivadas. Bueno, a ver, la gonadotropina acá, ok. La gonadotropina coriónica humana es secretada por la placenta durante el embarazo y estimula la secreción de testosterona por los testículos fetales. Entonces acá tienen la placenta y esa placenta es la que secreta la gonadotrofina coriónica que pasa acá por el cordón umbilical y hace que los testículos del feto secreten testosterona. No es por adenohipófisis, sino es por este mecanismo. Entonces, durante la gestación, la placenta secreta la hormona gonadotrofina coriónica que circula por la madre y el feto. La gonadotrofina coriónica tiene efectos casi idénticos a los de la hormona luteinizante sobre los órganos sexuales. Bueno, y por supuesto, si el feto es varón, va a ser esa hormona gonadotropina coriónica humana va a hacer que los testículos de ese varoncito secreten testosterona. Durante la niñez, el hipotálamo no secreta cantidades significantes también de hormonas liberadoras de gonadotrofina. Y una de las razones es que durante la niñez, incluso la más mínima secreción de hormonas sexuales esteroideas ejerce un poderoso efecto inhibidor sobre la secreción hipotalámica. Entonces va a frenar la secreción de hormonas liberadoras o gonadoliberinas. A ver, bueno, un poco de la vida sexual del varón adulto y el climaterio masculino. Volviendo otra vez a esta imagen que ya hemos visto, vemos que tras la pubertad, o sea, en la adolescencia, al terminar un poco la adolescencia, la adenohipófisis del varón empieza a producir gonadotrofinas durante ya el resto de la vida para mantenerse hasta ciertos niveles, pero va a haber otra vez una pequeña variación. Entonces lo habitual es que se mantenga cierto grado de espermatogenia hasta la muerte del hombre, ¿verdad?
pero la mayoría de los varones comienza a mostrar una lenta disminución de sus funciones sexuales ya en sus últimos años, ¿verdad? A partir generalmente del sexto o séptimo decenio de la vida. A partir de los 60, 70 años declina un poco las funciones sexuales del varón. Bueno, existe una variabilidad considerable en este declive, es cierto, entre los distintos varones, porque se ha visto incluso varones que mantienen su virilidad hasta los 80, 90 años inclusive. Bueno, ¿a qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona esta disminución gradual? Porque disminuye y en forma gradual la función sexual, en parte sobre todo con la disminución de la secreción de testosterona, que también se nota, ¿verdad? Por la línea azul, por la línea roja en este cuadro. Y esta disminución de la función sexual masculina se le llama climaterio masculino, que sería como el análogo al climaterio femenino. Bueno, y para que se sepa un poquitito nomás, no es con la intención de dar una clase de climaterio masculino, pero saber qué síntomas suelen tener, como sofoco, sensación de ahogo, trastornos psicológicos, y similar a lo que le pasa a una mujer menopáusica. Y estos síntomas pueden suprimirse administrando testosterona, andrógenos sintéticos, incluso algunos pregonan incluso estrógenos. Pero en fin, el tema del tratamiento no es para tratarlo acá, ¿verdad? Para manejarlo acá. Y bueno, y con eso entonces hemos terminado lo que faltaba de la clase. Chicos, escucharon todo, ¿verdad? Eso nosotros ya vimos la clase pasada. Todo lo que era espermatogenia, todo lo que era la pubertad, todo lo que la relación que tenía la hipófisis y demás. Pero la explicación de la profe es demasiado espectacular, entonces quería que escuchen también. Entonces, ¿escucharon, entendieron todo? ¿Me escuchan, verdad? Estamos bien hasta ahí. Eso es capítulo 81. Esperen que les voy a confirmar el capítulo porque estaba antes de... Sí, capítulo 81. Entonces, hasta ahora desarrollamos todo lo que es capítulo 81, que es la parte de la reproducción sexual masculina. Se terminó con el repaso de ahora. Desarrollamos ya todo lo que es la reproducción sexual femenina, que es capítulo 82, y el capítulo 83, que es lo que vamos a desarrollar hasta la mitad hoy, porque solamente vamos a hablar de lo que es la maduración del óvulo y demás, la fecundación, el transporte, qué es lo que está pasando, porque cuando hay un proceso de fecundación, implantación, tiene que haber una serie de procesos que ocurren, ¿verdad? Ustedes saben más que yo que cómo es que ocurre todo este proceso para que llegue a la implantación. Y después de la implantación, por posterior embarazo, que es también lo que pasa durante el embarazo, porque no es algo que, si bien es algo fisiológico, hay cambios y esos cambios se ven a diversos niveles, no solamente a nivel hormonal, sino que también se ve a nivel fisiológico en las mujeres. Hasta el ritmo diurético y demás ocurre, o sea, se presenta con cambios. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo hoy. ¿Estamos bien? Vamos a ver un poco. Entonces, eso está en el capítulo 83. A ver, ¿qué entienden ustedes cuando yo digo, por ejemplo, maduración del óvulo? Óvulo maduro, digo. Podría ser cuando esté listo para ser fecundado. Sí, es cuando ya esté listo ese ovocito para ser fecundado, el óvulo en sí, ¿verdad? El óvulo maduro. Entonces, ¿cómo es que ocurre todo este proceso de maduración? Porque para que llegue a madurarse, tenemos que saber que ocurre ciertos procesos. Entonces, de que el ovocito primario, porque así empieza todo ese proceso,
salga del folículo, tiene que ocurrir un proceso de división. Cuando hay ese proceso de división a ese nivel y tiene un nombre. Y ese nombre, o mediante el cual, ¿verdad?, se realiza este proceso de división, se llama meiosis, ¿verdad? Y una vez que ocurra todo ese proceso de división, que es gracias a la meiosis, lo que va a pasar es que se va a expulsar el primer cuerpo polar, ¿verdad? Pero no termina todo ahí. Después de que se haya expulsado ese cuerpo polar, se va a convertir en un ovocito, ya no primario, no va a ser más primario, va a ser un ovocito secundario. Y en el curso de ese cambio, cada uno va a tener 23 cromosomas y va a perder un par. Y el primer cuerpo polar, otra vez, ¿verdad? Del primer cuerpo polar. Y después de que ya justamente con todos los espermatozoides y demás, cuando penetren ya ahí a nivel del ovocito y su núcleo se vuelva a dividir, es donde se expulsa el segundo cuerpo polar y ahí se forma todo lo que es el óvulo maduro, con 23 cromosomas impares, no son pares, 23 cromosomas sin pareja, o sea, sí impares. Y uno de ellos es el cromosoma que tiene un nombre y se le da el cromosoma X. Eso es lo que ocurre durante el proceso de maduración del óvulo. Pero no es que se queda ahí estático, esto se tiene que mover, o sea que tiene que haber un transporte. Y eso se va a ir, eso es necesario, mejor dicho, para que se pueda fecundar e implantar. O sea que ese óvulo maduro, que ya se maduró y que todo lo que ustedes quieran ya ocurrió, tiene que moverse. ¿Para qué? Para que se pueda fecundar y se pueda implantar. ¿Cuándo se produce entonces todo este tema de la ovulación en las mujeres? El óvulo tiene una estructura y está tipo rodeada por una corona. ¿Cómo es que se llama esa corona? Corona radiada, profe. Muy bien, por la corona radiada, ¿verdad? Y esa corona radiada justamente está formada ahí por unas cuantas células de la granulosa, ¿verdad? Y es expulsada, o sea que se forma o sea, al ovular se expulsa. ¿A dónde? ¿Y hacia dónde se va a expulsar? ¿Quién sabe? ¿Dónde ocurre todo esto? Pues no sería por el estigma del ovario, profe. Sí, sí, muy bien. ¿Y dónde se va a expulsar? ¿A qué cavidad? Las fibras de la trompa de falopio. Primero a la cavidad peritoneal, para que después puedan entrar en las trompas de falopio y así llegar a la cavidad uterina. Entonces, ocurre todo este proceso de ovulación y de la formación de la corona radial y todo súper espectacular, súper wow. Y esto entra a las trompas de falopio. Y cuando existe el acto sexual, por eso es que hablamos nosotros del acto sexual femenino y masculino, se liberan muchísimas sustancias, tanto hormonales, hay neurotransmisores involucrados, hay contracciones que son necesarias. ¿Por qué? Porque yo necesito que esos espermatozoides que se van expulsando con la eyaculación del hombre lleguen hasta las trompas y fecunden ese óvulo que está ahí, que ya está maduro. Y para que llegue esos espermatozoides, si bien van a tener ese movimiento flagelar gracias a sus colitas que parecen renacuajos, yo necesito impulsar también eso. ¿Cómo voy a impulsar? Gracias a la acción de las contracciones. Y esas contracciones son estimuladas otra vez por otras sustancias. ¿Quiénes les parecen que van a estar ahí involucrados? ¿Qué sustancias es lo que pueden generar así tipo contracción?
El estrógeno y la progesterona no sería, profe. Las prostaglandinas, sí, las prostaglandinas tienen esa acción, justamente que se encuentran en el líquido seminal, y la oxitocina es el principal agente etiológico de las contracciones, que está tipo en sintonía con la hipófisis. Por eso es que hablamos tanto de la hipófisis y de la relación que tiene con toda la liberación de todas estas sustancias. Y la oxitocina es muy importante porque esta va a ayudar a que esto se pueda movilizar y no es estático. Todo lo que ocurre que parece tan rápido y no tiene tanto sentido, había sido a nivel fisiológico y a nivel de fecundación, tiene mucha importancia. Entonces, llegó ya donde tenía que llegar estos espermatozoides y se produce lo que es ya el proceso de fecundación, ¿verdad? Se fecunda el óvulo después de que ya justamente se ha atravesado toda la ampolla y demás, y los espermatozoides se hayan unido, ¿verdad? Y obviamente tienen que superar esa corona radiada y se tienen que adherir y atravesar todo lo que es la zona pelúcida. Tampoco no tiene. Acuérdense, miren, hasta nuestros óvulos son así re difíciles. Los espermatozoides, pobrecitos, muchísimos ya murieron por el camino y uno es el único que puede ahí llegar, pero batalló la vida para poder llegar. Y es lo mismo. Todo lo que ocurre para que se pueda fecundar y tiene que pasar todos los estadios. Y no crean que es algo así simple. Tienen que vencer muchas capas, vamos a decir, la corona radiada, la zona pelúcida, y después recién empieza al proceso ya de ya la fecundación propiamente dicha y la división que se va a ir viendo, ¿verdad? Entonces, cuando el espermatozoide ya entró en el óvulo, su cabecita, acuérdense, ¿se acuerdan cómo era la cabecita tipo triangular así del espermatozoide? Se va a hinchar tipo para formar un pronúcleo. Y ese pronúcleo es el pronúcleo masculino. Entonces ahí los 23 cromosomas del pronúcleo masculino y los 23 cromosomas del pronúcleo femenino se van a aliar. O sea, van a estar ahí pares. ¿Para qué? Para formar una dotación, ¿sí? Una dotación ya con tinte cromosómico, ¿verdad? Para el óvulo fecundado. Por eso es que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Y ahí se relaciona con todo lo que ocurre durante el proceso de fecundación. Desde la fecundación yo ya estoy formando una vida. Por eso es que nosotros, cuando hablamos del tinte del aborto y demás, desde que se fecunda ya es una vida, ¿entienden? Y a mí me tocó hacer muchas charlas sobre este tema, tanto en universidades como también en pastorales juveniles, como si en la iglesia. Y es un tema muy vidrioso, pero si se ponen a pensar ustedes, cuando nosotros estamos haciendo el tema de la fecundación, acá ya estamos hablando de una vida. Y jamás en la vida las mujeres pillan en el momento de la fecundación. No pillan. ¿Cuándo es que se va mi paciente a consultar conmigo? A las 8 semanas de embarazo. Cuando ya tiene ya todo, prácticamente ya está todo formado, ya se implantó, ya tiene todas las características de ese pobre bebé. Entonces, por eso es que hay mucha controversia en el tema de los abortos y demás. Si bien son más lábiles, pobrecitos, son mucho más débiles acá los bebés hasta el tercer mes de vida. Entonces, el aborto es mucho más frecuente antes de los 3 meses, ¿verdad? Si bien puede ser también después, ¿verdad? Pero es mucho más frecuente antes. Si les pregunta cuándo empieza la vida y desde la fecundación, ahí se fecundó, se unió, no es, y anteriormente, cuando yo estaba en la facultad hace poquitos años, teníamos en cuenta nosotros que cuando se empieza
todo este proceso de la vida y todo desde la implantación. Pero no es desde la implantación. Ustedes ya saben, acá hay un código genético ya, hay un sercito. Cada uno tenemos un código genético. Y desde la fecundación ocurre esto, donde ya se alinean todos los cromosomas y ya se forman los pares cromosómicos desde la fecundación. Bueno, y luego esto va a pasar justamente por la trompa, ¿verdad? ¿Cómo era que... ¿cómo es que está dividido las trompas? De falopio, en cuanto a su estructura. Ampolla, cuello, istmo y fundillo. Muy bien. Entonces, parece tan cortito, pero esto le lleva otra vez unos días a ese óvulo para que pueda recorrer todo. O sea, no es que, rapidísimo llegó ya al útero. No, tiene otra vez unos días o necesita unos días para que pueda recorrer todo el trayecto de la trompa de falopio y llegue a la cavidad uterina. Y ese recorrido se realiza, no es porque, mira, un poco voy a girar nomás por acá, no. Gracias a ¿cómo se llama? Gracias a un líquido. A un líquido que va circulando por la trompa y obviamente gracias a algo muy importante y que ustedes solamente dieron eso en histología, que las trompas tienen unos cilios y la acción ciliar y el movimiento de los cilios, del epitelio que va tapizando la trompa, también ayuda, mueve. Entonces hay una sustancia, una corriente en líquidos y también, o de fluidos, y también el movimiento ciliar que va moviendo ese óvulo. Es como que va rodando, pero gracias a este movimiento, ¿verdad? Y el istmo, que es una de las partecitas ahí de la trompa, tiene un proceso de contracción y está contraído, permanece contraído por los primeros 3 días después de la ovulación. Y entonces ahí viene toda la acción ya de las progesteronas, de las fibras musculares, de las trompas, haciendo que se relajen, y que es lo que estaba diciendo ahí el doctor, que actúa también la progesterona. ¿Para qué? Para que ocurra todo este proceso de relajación. ¿Y para qué necesito ese proceso de relajación del istmo? Para que ese óvulo pueda penetrar en el útero. O sea que todos unos días ¿cómo se dice? Necesitando este proceso de fecundación, de implantación. Entonces, ¿por qué es importante también que no sea tan rápido? Porque gracias a esa lentitud de todos los pasos que tiene que pasar al pobre óvulo, le permite que se pueda dividir. O sea que ese óvulo se va dividiendo y se va a llamar ya blastocito y llega al útero y se produce una gran secreción. ¿Qué secreción o por qué es importante la secreción ahí? Porque esa secreción tiene una función importantísima ¿de qué? De nutrirle al blastocito. O sea que yo no es que o sea, todo lo que ocurre es para fin de permanecer y de generar esa implantación. Una vez que ya se dividió y el blastocisto, ¿sí? Llegue al útero, permanece otra vez unos días. ¿Para qué? Unos días previos, o sea, está ahí todavía unos días antes de que se pueda anidar en el endometrio. Y se va a ir nutriendo durante todos esos procesos de estadía o durante esos días de estadía y de estadio ya en el útero, antes que se implante, y va a nutrirse todavía ese blastocisto. Y después se da la implantación. ¿Dónde es que se implanta? Eso sí ustedes ya saben. Endometrio, profe. En el endometrio.
Por eso es que la implantación ocurre generalmente entre el 5º al 7º día de la ovulación. Entonces, si es que se le pregunta a usted, ¿cuándo es que ocurre el proceso de implantación? Entre el 5º y 7º día de la ovulación. Ahí se implanta ese blastocisto, ¿verdad? Y ocurre todo lo que ya es el proceso de anidamiento y se produce todo lo que es el estirpe celular, ¿verdad? Ya viene todo lo que es la acción de las células trofoblásticas que van a ir rodeando ese blastocisto, ¿verdad? Y ya todo lo que es la implantación propiamente dicha, ¿verdad? Acá es donde la mujer tiene un signo de alarma. ¿Por qué? ¿Quién ya tuvo hijo acá entre mis alumnas? ¿O todavía? Ninguna. Nadie creo, profe. Nadie. Bueno. Entonces, acá la mujer va a tener un signo de alarma, pero no se va a ir a consultar. Todavía. Entonces ya se han ido. Se han ido ese óvulo ya fecundado, el blastocisto, y tiene un sangrado de implantación. La mujer, un sangrado que se relaciona, en teoría, guau, ella piensa que se relaciona con su menstruación. A veces dice, mira, pues se me adelantó mi menstruación, ¿verdad? Y es un sangrado de implantación. ¿Cuál es la característica de este sangrado de implantación? Que dura menos días y es en escasa cantidad y no es rojo rutilante, sino que es más marroncito. Entonces, no le da tanta pelota a la mujer ahí. Puede ser que, no sé, le culpa a su anticonceptivo, cualquier cosa. Bueno, no le da importancia. Espera, otra vez, un mes. Pasó un mes, no le bajó. Inclusive puede bajarle un poquitito a través de sangrado, porque los sangrados no siempre son patológicos siempre y cuando no sean abundantes en el embarazo. Tuvo un pequeño sangradito otra vez y ahí ella se va otra vez a consultar. ¿Sabes que la primera vez se hace una ecografía y se ven entre 6 a 8 semanas de embarazo? Que ya está implantado y ya se está formando. Prácticamente la carcasita son feísimos. En las 6 semanas pues son un porotito, pero feos. Feos. Yo me acuerdo que el profe Noldin nos decía, ¿ustedes no quieren que aborte su embarazada, su paciente? Jamás le muestren un un embrión así en sus primeras etapas de desarrollo, porque son feísimos. Muéstrenle ya todo un bebé así formado. Y es cierto, feos son en esas etapas, pero ya están, ya su corazoncito inclusive unos cuantos días después ya puede estar funcionando. Y ahí es donde se van a consultar. Y ahí lo que pasa ya es que todo ese proceso de implantación del blastocito y demás ya tiene que ir nutriéndose. ¿Dónde? Y dentro de la cavidad uterina. Entonces, ocurre ya lo que es el proceso de nutrición porque es dentro del útero, intrauterina, precoz del embrión. Ahí ya se va a ir nutriendo. Entonces, eso ocurre desde cuándo ocurre el proceso de nutrición y desde que el óvulo se implanta en el endometrio. Entonces, todas las secreciones de progesterona, acuérdense que la progesterona, ¿qué era lo que hacía la progesterona? ¿Qué era que hacía la progesterona? ¿Me escuchan, verdad? Ayudaba también, sí. Pero que era, tenía una función tan espectacular la progesterona, me acuerdo que dije todito así.
¿Qué hacía a nivel endometrial la progesterona? ¿O cómo le beneficiaba a la mujer la progesterona? Creo que estaba involucrado algo así con el cuerpo lúteo, algo así. En el caso de que el Mm, óvulo no se fecunde. mm, mm, no tanto. Para la implantación, profe. Algo a nivel endometrial. ¿Qué hacía? ¿Qué le hacía al útero? Tiene también relación con todo lo que es el cuerpo lúteo y demás, pero ¿qué le hacía al útero a nivel estructural? Así como dijo la compañera, le prepara para la implantación. La progesterona, acuérdense, lo que hacía era preparar el útero para la implantación y las mamas para la lactancia materna, ¿se acuerdan? A nivel morfológico. ¿O no? Sí, profe. No se acuerdan. Les quiero dar un toque. Menos mal no les veo. Dentro de 15 nos vamos a ver. Van a ver por primera vez mi cara, ¿verdad? Ustedes no me conocen tampoco. ¿O sí? Yo sí, profe. Ah, vos sí me conoces. Vos sos Yaniva. Yaniva me conoce. Entonces, es muy importante la acción que tiene la progesterona. ¿Por qué? Porque si bien le prepara al útero para la implantación a nivel endometrial, ¿cómo es que le va a preparar? Y no es que, mira, un poco sabes que va a venir qué sé yo, blastocista, un óvulo fecundado a implantarse acá en el endometrio. No, hincha. Lo que hace es aumentar todas las células. Tipo, hay una hipertrofia celular a nivel endometrial. Aumenta el grosor, aumenta todas las células endometriales. ¿Por qué? Porque gracias a ese aumento hay mayor capacidad para captar nutrientes. Entonces, para que se genere todo lo que es la acumulación de nutrientes. Y a ese proceso, ¿verdad? O a esa situación, a las células, se les llama decidua. Y a medida que las células trofoblásticas vayan invadiendo todo lo que es la decidua, los nutrientes almacenados van a ser utilizados por el embrión. ¿Entienden? Y eso ocurre durante la primera semana, después de la implantación. O sea, durante esas primeras semanas. Después de los 12 días, se comienza ya a nutrir por la placenta. Pero durante esos primeros tiempos, es gracias a las células endometriales y que van a ir acumulando todo esto o por las deciduas en sí, ¿verdad? Todo tiene un proceso hasta que se forme la placenta y después esta le vaya nutriendo. Le vaya nutriendo. ¿Cuántas semanas son 12 días? 2 semanas aproximadamente, ¿verdad? 2 semanas. 2 semanas recién. Ni en su vida está pensando esa mujer que está embarazada. Ni ahí luego. Y ahí ya viene ya a tener implicancia la función que va a cumplir la placenta. Y la función que va a tener esa placenta es demasiado grande. ¿Por qué? Porque va a favorecer el desarrollo y la anatomía funcional en sí con el cordón o en realidad alrededor del cordón trofoblástico para formar justamente todo lo que son los vasos sanguíneos, los senos sanguíneos, por donde va a ir circulando la sangre materna. La sangre materna. Y ahí ustedes en bioquímica, cuando den, se van a dar cuenta
que los bebés al principio son como vampiritos. ¿Por qué son vampiritos? Porque es como que van chupando un poquitito la sangre de la mamá. Y por eso es que es fisiológico que en las primeras semanas o primeros meses de embarazo, la mujer presente un descenso de la hemoglobina. Ojo luego acá, así con todo, así como búho lo tienen que estar sus ojitos. Hasta 11. Menos de 11 es un signo de alarma. Ustedes no pueden dejar que baje de 11. Llega a bajar de 11 ya es un riesgo para la mamá y para el bebé. Entonces, todas esas proyecciones, todas las vellosidades placentarias, todo lo que se va a ir formando dentro ya sea capilares, fetales y demás, va a tener una circulación ahí sanguínea, ¿verdad? Y se va a presentar por 2 arterias umbilicales, que ustedes cuando corten el cordón umbilical van a ver 2 arterias umbilicales que, ¿cómo se dice?, van hacia los capilares, las vellosidades y regresan al feto por la vena umbilical. O sea, tengo 2 arterias y una vena. Ustedes cortan el cordón umbilical y aparte de tener ese fluido más o menos viscosito que está ahí, van a ver 2 arterias y una vena. Y eso es muy importante porque ocurre gracias a esos senos y vasos y demás, todo el proceso de nutrición, desarrollo y el funcionamiento o fisiología ahí placentaria y la relación materno-fetal. O sea, hay mucha conexión, muchos tejidos conectivos y se van a ir encargando de hacer todo este proceso. Y la placenta es muy importante por ende. Así también, la placenta tiene que tener una característica de permeabilidad. Tiene que ser permeable. ¿Qué quiere decir permeabilidad? Cuando yo digo permeabilidad, ¿qué quiere decir? Permite el paso de alguna sustancia. Muy bien. ¿Por qué tiene que ser permeable la placenta? Muy bien, porque tienen que pasar muchos nutrientes. ¿Desde dónde hacia dónde? Muy bien, desde la sangre de la madre hacia el feto. Tiene que haber una difusión de productos. Entonces, esa difusión también es aplicable a gases. Entonces, tiene que haber una difusión de oxígeno, tiene que haber una difusión de dióxido de carbono, ¿verdad? Tiene que haber una difusión de nutrientes, tiene que haber excreción de productos de desecho. Todo este proceso de permeabilidad es importantísimo para que ese bebé y esté tipo ahí en su líquido amniótico ideal y que pueda cumplir con todo, ¿verdad? Así también hay factores que están relacionados en el embarazo, ¿verdad? Ya factores del tinte hormonal. Y ahí tenemos a la gonadotrofina coriónica humana, que coincidiendo con el desarrollo de las células trofoblásticas, ¿verdad? Las células del sinsitio trofoblástico también secretado en los líquidos de la madre, se pueden medir a partir de los 8 días después de la ovulación y esto se va a ir elevando, ¿verdad? Se eleva y alcanza tipo una máxima concentración en la semana 10 y 12 y desciende después. Desciende desde la semana 15 aproximadamente, ¿verdad?
15 a 16. Hay hormonas que se van a ir aumentando y otras que van a ir disminuyendo. Va a haber una secreción también de estrógenos por la placenta, que si bien no van a ser sintetizados desde el inicio, pero sí van a estar formándose ahí a partir de ciertos esteroides androgénicos, pero tienen importancia también durante el embarazo, porque lo que va a generar es un aumento de todo lo que es el tamaño del útero, aumento también de las mamas, el desarrollo justamente a nivel ductal, va a favorecer el aumento también de los genitales externos, va a generar todo lo que es la relajación, o sea, ligera relajación de todo lo que es el piso pélvico, los ligamentos pélvicos, ¿verdad? Lo que va a generar una elasticidad justamente de la sínfisis pubiana, que es para preparar ya para el parto y demás. Y también va a haber una secreción de progesterona durante ¿cómo es que se dice? Del embarazo, y esto va a estar aumentado. Bueno, la progesterona aumenta durante el inicio y a partir del segundo trimestre esto va a ir decreciendo y va a aumentar la cantidad de estrógenos para que pueda prepararle más a esa mujer para dar a luz, ¿verdad? Durante el parto vamos a hablar de justamente la fluctuación hormonal que ocurre, ¿verdad? Y es importante, ¿por qué es importante la secreción de estas hormonas? Porque si bien el estrógeno tiene una función muy importante a nivel estructural y a nivel de prepararle a la mujer para dar a luz, también la progesterona, el estrógeno, ¿verdad? La progesterona tiene otra función muy importante, que es para mantener la viabilidad de ese embrión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Y va a aumentar. Tiene efectos muy importantes porque la progesterona se secreta justamente al comienzo de la gestación en pequeñas cantidades, como dijo la compañera, que como le dije también, tienen relación con el cuerpo lúteo y todo, ¿verdad? Pero la función y el efecto que va a tener es mucho más grande al hablar del desarrollo de justamente las células deciduales en el endometrio, que son las que van a tener esa capacidad de nutrirle a ese pobre embrión ahí, ¿verdad? También va a generar una disminución de la contractilidad del útero, o sea que va a evitar justamente la expulsión del embrión en sí, ¿verdad? Evita las contracciones uterinas y también favorece el desarrollo del embrión en sí, ¿verdad? Todo lo que es ya la nutrición y demás. Y justamente hablando de los estrógenos, también le van a ayudar a las mamás a prepararse ¿para qué? Para la lactancia. O sea que todos están en conjunto. Si bien uno está en ascenso y otro está en una concentración de meseta o baja, los dos tienen que ayudarse con el objetivo final, que es de dar viabilidad al producto que se está anidando, ¿verdad? Al embrión. Ay, perdón. Entonces, la reducción de la contractilidad en estas primeras etapas del embarazo es muy importante. Ustedes después, cuando den, ¿cómo se dice? Todo lo que es la parte de gineco, se van a dar cuenta que las mujeres embarazadas indefectiblemente tienen ciertas contracciones, que son contracciones, vamos a decir, contracciones maternas de mujer. Contracciones, se me fue el nombre de las contracciones. Son contracciones falsas, no son contracciones reales, pero tiene un nombre específico que seguramente me voy a acordar en un rato. ¿Y qué es lo que pasa? Que la progesterona lo que hace es evitar esas contracciones reales. ¿Cuáles son las contracciones reales? Aquellas que son muy intensas y duran más de 10 a 15 segundos. Ustedes tocan ahí la panza de la mujer y es durísimo, pero en serio no pueden aplastar con sus deditos, con sus yemitas, y es de más de 10 a 15 segundos. 15 segundos luego y ahí se considera real. Entonces una contracción real. Pues tiene que ser durísima la panza.
no sé si es que hay licenciados que están en gineco acá, pero cuando hagan inducción, y les puedo decir que yo hice hasta el cansancio de inducción cuando era interna, y ahí dije, no quiero ser ginecóloga. ¿Quién quiere ser ginecóloga acá, por ejemplo? ¿No? Al Yo parecer. no. Nadie, profe. Nadie. Ustedes ni se imaginan, yo tenía que hacer inducción del trabajo de parto. Y mi primera paciente en mi existencia luego fue una nulípara, una que nunca tuvo hijos, una primeriza, como se dice, ¿verdad? Así comúnmente. ¿Saben cuántas horas tuve que inducirle el parto a esa señora? O sea, asistir a la inducción del, o sea, ¿sí? Asistirle. 12 horas. Y después vamos a hablar también de eso. 12 horas estuve ahí con esa pobre prójima. Y tuvo su bebé después, ¿verdad? Por supuesto. Pero 12 horas duró. Y yo tenía que contar y hacer todo un esquema que después le vamos a mostrar todo también a ustedes. Que es el partograma y todo. Dios nos guarde. Para mí fue un caos porque hasta yo respiraba como ella. Y yo tenía, respira por tu nariz, mi amor, respira por tu nariz. Y yo también ya después respiraba así, tenía una respiración medio rara. Y así, por eso van a pasar ustedes cuando hagan sus prácticas. Divertido es ser médico. Hay mucha adrenalina, pero hay mucho estrés también. Así es que es tipo así equilibrado. Y ahí dije, yo no quiero ser ginecóloga, dije. Por más que atiendan también así casos ginecológicos, pero casos grandes. Casos grandes. Bueno, y hay secreción de otras hormonas también que se van a ir secretando a partir de la quinta semana, como es justamente la somatomotropinas coriónicas humanas o somatostatinas coriónicas humanas, se puede decir, ¿verdad? Y que tienen una función importante también a nivel de la sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Y la disminución del glucógeno en la sangre de la madre, ¿verdad? Para tener mayor reserva para el feto. Todos tienen relación a nivel dual, tanto mamá como hijo. Y estimula también la liberación de ciertos ácidos grasos. ¿Para qué? ¿Por qué yo necesito ácidos grasos? Porque los ácidos grasos, al igual que los hidratos de carbono, ¿cómo se dice? Tienen una acción energética. Entonces, proporcionan fuentes de energía para la mamá. Entonces, ayuda también esta hormona para poder generar todo esto. Y también dicen algunas teorías que produce un aumento parcial de las mamas, ¿verdad? Y estimula también la lactancia en algunas, o sea, en algunas situaciones, pero no es algo así muy real como son las demás, ¿verdad? Y otros factores hormonales que también se van a ir teniendo en cuenta y que van a estar relacionados con la secreción de corticosteroides, secreción a nivel tiroidea, a nivel de las paratiroides, ¿verdad? Que esta también pueden ir aumentando de tamaño, que se van a caracterizar justamente al haber un aumento de tamaño, va a haber un aumento también de la reabsorción de la cantidad de calcio del esqueleto de la madre, ¿verdad? A nivel de la secreción tiroidea, puede haber una elevación también de de las tiroxinas en sí, y esto es importante y por eso es que hoy en día se hace un control total de la mamá y al bebé cuando nace se le hace el test del piecito para poder descartar ciertas condiciones patológicas que se relacionen con el hipotiroidismo o el hipertiroidismo de tinte genético o congénito. Entonces hay que ver muchísimo la acción que va a tener en la tiroxina en sí en las mujeres. Por eso, porque puede haber un aumento en la acción de las glándulas tiroides y esto puede también afectar al bebé. Y si afecta al bebé, puede tener una condición ya congénita y eso se detecta ¿con quién? Con el test del piecito, que gracias a Dios hoy en día ya es todo así re mega contra archi obligatorio. Todos los bebés se tienen que hacer su test del piecito
antes del alta o al alta o en su primera consulta, pero tienen que hacerse, ¿verdad? Y detectan 1000 de otras condiciones, la fenilcetonuria y demás, que es una condición que si no se maneja a tiempo y puede ser muy grave y también mortal, ¿verdad? También puede haber un aumento dijimos que puede haber un aumento de la secreción de corticosteroides, y estos corticosteroides ustedes saben que puede tener una función, vamos a decir, desfavorable para la mujer. ¿Por qué? Porque al aumentar la secreción de corticosteroides, acuérdense que los corticosteroides son gluconeogénicos, y ahí dentro de los corticosteroides están los glucocorticoides durante todo ese embarazo, y pueden también secretar desencadenar ciertos aumentos con el control de la glicemia, o también pueden secretar la cantidad doble de otras sustancias como la aldosterona, por ejemplo, y esto también desfavorece el equilibrio hidroelectrolítico de las mujeres. Por eso es que en las mujeres que están embarazadas tienen una fluctuación hormonal muy grande y de diversas sustancias, incluido todo lo que es, ¿cómo se dice? Hidroelectrolítico, ácido básico. ¿Por qué? Porque esto pueden cambiar la osmolaridad también a nivel celular, y también puede cambiar el pH en sí, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener el control, por eso de las mujeres. Los controles prenatales son muy importantes. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno, y al final les voy a mostrar un video que explica, me gustó mucho cómo explica, y hay muchas imágenes también para que ustedes puedan ver. Y al final les voy a hablar de una condición patológica que se llama eclampsia y preeclampsia, que ustedes seguramente ya conocen. Es ya de tinte patológico, y después con eso terminamos. Y en la siguiente clase hablamos de lo que es parto y lactancia. ¿Está bien? Quiero saber más si entendieron todo lo que yo dije hasta acá. Sí, profe. Sí, doctora. No escucharon todo entrecortado, no hubo problema con la conexión, porque la vez pasada tuve así un inconveniente con el tema de la conexión, que me escuchaban todo entrecortado, no sé qué, y jamás me dijeron mis alumnos. Ningún problema, profe. Ya entendí, Bueno, profe. Profe, vos no presentaste nada, ¿verdad? no, yo estaba hablando nomás con ustedes, porque les voy a presentar este video. Ah, ok. Ahora sí, van a ver un videito. Espérenme que 5 segundos. Les voy a preguntar otra vez si es que ven y escuchan, porque se bloquea mi micrófono. Con unas pequeñas preguntas de introducción. La primera pregunta es, ¿qué es el embarazo? Pues tenemos que el embarazo es la secuencia de fenómenos ocurridos a partir de la fecundación, donde el óvulo fecundado completa su desarrollo y forma un feto a término. Como segunda pregunta, tenemos que es un cigoto. Un cigoto es la unión de los pronúcleos femenino y masculino. ¿Ok? Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué es el parto? Facilito. El parto es el proceso por el que se produce el nacimiento. Y por última pregunta de esta introducción es, ¿en qué lugar normalmente se da la fecundación? Pues a los que no leyeron el tema, que es la primera vez que están escuchando acerca de él, la fecundación se da normalmente en la trompa de falopio. ¿Ok? Bueno, continuemos con el tema en sí. Iniciamos con la maduración y la fecundación del óvulo. Pues bueno, en temas anteriores como hormonal femenino se habla de la maduración del folículo hasta el momento de la liberación del óvulo. ¿Ok? Pues bueno, yo voy a comenzar desde que el óvulo ya se encuentra dentro del ovario, o sea, desde que ya es formado. Pues tenemos que dentro del ovario
el óvulo es llamado ovocito primario, ¿ok? Antes de salir del folículo, antes de salir del ovario como tal, va a sufrir una división, la llamada meiosis número 1. Esta división va a dar dos productos. El primero es el primer corpúsculo polar. Este se forma y se expulsa, al igual que el segundo producto, que será el que vamos a estar hablando en pasos siguientes, que es el ovocito secundario. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. El ovocito primario está conformado en este momento por 46 cromosomas o igualmente 23 pares de cromosomas. Entonces, por esta división, 23 cromosomas se forman al primer corpúsculo polar y 23 se forman al ovocito secundario. Entonces tenemos que el ovocito secundario contiene 23 cromosomas no emparejados. Eso es importante. Pues bueno, va a salir y va a penetrar en la cavidad peritoneal. ¿Ok? Bueno, entonces ya que sale de lo que viene siendo el óvulo, ya que pasa por ese proceso de ovulación, aquí les puse una pequeña animación, tenemos que el óvulo va a ser liberado con centenares de células de la granulosa a su alrededor, las cuales pues están unidas a él. Estas en conjunto se llama corona radiada. ¿Ok? Si observamos bien la imagen, podemos ver que la proximidad que tiene el ovario y estas estructuras de la trompa de falopio, pues es muy próxima, es decir, están adyacentes. Entonces, al ser liberado el óvulo, va a tener contacto con estas estructuras, las cuales son llamadas fimbrias de la trompa de falopio o las fimbrias proximales. Pues bueno, tenemos que el óvulo va a ser ingerido, o bueno, va a entrar a lo que es a la trompa de falopio por dos mecanismos especialmente. Tenemos que el epitelio de las fimbrias proximales es un epitelio ciliado. Entonces, estos cilios van a ser activados a partir de estrógenos que se van a liberar en el ovario. Entonces, este movimiento ciliar va a generar un movimiento del óvulo hacia adentro en compañía con una corriente líquida que igual es secretada en este lugar. Esto ahorita se los comento más adelante para que quede más claro. Entonces, ya que penetró las trompas de falopio, uno puede llegar a pensar que el óvulo puede no penetrar la trompa de falopio, pero estudios informan que el 98% de los óvulos alcanzan la trompa, incluso aunque se haya generado del ovario del lado contrario. ¿Cómo está esto? Pues hay un estudio que se realizó a las mujeres que no tenían, o bueno, que tenían extirpados un óvulo, por ejemplo, el óvulo izquierdo, y la trompa opuesta, la trompa derecha. Se demostró que a partir de esta extirpación, los óvulos seguían siendo, o bueno, tenían la misma probabilidad de ser fecundados. O sea, estas mujeres tenían igualmente esa facilidad de ser embarazadas. Y pues la tuvieron porque se demostró que si se embarazaron. Entonces aquí como conclusión es que independientemente del ovario que libere el óvulo, puede entrar en la trompa izquierda o en la trompa derecha de la trompa. Pues sí, puede entrar en cualquiera de las dos trompas, perdón. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. Continuemos con la fecundación del óvulo. Tenemos que la fecundación es ese proceso siguiente a la introducción de la trompa de falopio. Es decir, el óvulo va a avanzar por la trompa de falopio y se va a generar un proceso llamado fecundación. La fecundación inicia cuando el espermatozoide se une a la zona pelúcida generando una reacción, la llamada reacción acrosomal. Este proceso va a finalizar cuando se fusione el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. ¿Ok? Tenemos que este proceso, como ya se los comentaba, uterina. Muy bien. Bueno, continuemos. Entonces,
Para esta fecundación, el óvulo tiene que interactuar con espermatozoides. Pero, ¿cómo es que llegan los espermatozoides? Pues bueno, los espermatozoides van a llegar a la ampolla gracias a que estos se introducen en la vagina de la mujer por la eyaculación masculina. Ya estando dentro, estos espermatozoides van a recorrer todo el útero aproximadamente unos 5 a 10 minutos. Y después van a llegar a su punto diana, que es la ampolla o la zona ampular. ¿Ok? Pero si nosotros nos preguntamos, ¿cómo llegan los espermatozoides hasta este lugar? ¿O qué es lo que les ayuda a llegar hasta este lugar? Pues se dice que esto va a ser a partir de contracciones que genera el útero y contracciones que genera las propias trompas. ¿Ok? Bueno. ¿Y estas contracciones cómo se dan? Principalmente es por estas dos sustancias, por las prostaglandinas y por la oxitocina. Tenemos que en el líquido seminal, este va a tener en su contenido prostaglandinas. Pues, ¿qué hacen las prostaglandinas? Estas van a inducir contracciones, al igual que la oxitocina. La oxitocina es una hormona liberada en el lóbulo posterior de la hipófisis cuando hay un orgasmo, ¿ok? Entonces, en conjunto de estos factores, obviamente hay más, pero principalmente estos factores es como los espermas llegan a la zona diana, ¿ok? Bueno, espero ser claro. Igualmente, pues subo este video a quien le pueda servir. Es una recapitulación de datos del Guyton, de parte del MUR de embriología, del Boron, de fisiología igualmente, entre otros artículos. Pero bueno, no nos desviemos, perdón. Continuemos. Bueno, ya que sabemos que los espermatozoides llegan a la zona ampular, ¿cuántos son realmente los que llegan? Pues bueno, tenemos que se introducen en el semen aproximadamente de 150 a 600 millones de espermatozoides, de los cuales Guyton menciona que solo unos miles consiguen llegar a la ampolla. Pero Boron dice, no, ¿sabes qué? Los que llegan realmente a la ampolla son solamente de 50 a 100 de estas células. Entonces, de estos 150 a 600 millones depositados, solamente de 50 a 100 de estas células van a alcanzar la porción ampular de la trompa de Falopio. Muy poquitos, ¿no? Pues bueno. Continuando, ¿cómo es realmente ese proceso de fecundación? ¿Cuáles son las reacciones? Tenemos el espermatozoide, recordando un poquito sus componentes, pues tiene la cola, tiene el cuerpo, tiene la cabeza, y esta puntita se llama crosoma, ¿ok? Entonces, de los espermatozoides que llegan a la zona ampular, van a atravesar, bueno, el espermatozoide va a atravesar a las células foliculares. Este va a llegar a la zona pelúcida del óvulo. Aquí se va a hacer una reacción con una de las 3 glucoproteínas que tiene la zona pelúcida. Tenemos que la zona pelúcida cuenta con la glucoproteína ZP1, ZP2 y ZP3. Estas 3 están en relación, están interrelacionadas. ¿Ok? Entonces, especialmente la crosoma va a hacer una reacción con la glucoproteína ZP3. Entonces, esta reacción va a generar una cascada de transducción de señales. Esta cascada de transducción de señales es la llamada reacción acrosomal. ¿Pero qué sucede? Pues bueno, al generarse esta interacción, habrá una elevación de calcio en el interior del espermatozoide. Esto va a desencadenar que por exocitosis libere el contenido del acrosoma. ¿Qué lo contiene? ¿Cuál es ese contenido? Pues bueno, el acrosoma está compuesto por enzimas hidrolíticas. Entonces, al liberarse, estas van a disolver lo que es la zona pelúcida. Entonces, gracias a este componente que va a disolver a la zona pelúcida y al movimiento del látigo que tiene la cola del espermatozoide, este va a llegar a sus receptores en la membrana del óvulo.
¿ok? Del ovocito secundario. ¿Hasta aquí vamos bien? Respiren, descansen la neurona. Continuemos. Ya que el espermatozoide se unió a sus receptores ligadores, lo que son las vellosidades del óvulo van a rodear a la cabeza del espermatozoide. Aquí si nos damos cuenta, lo que pasa es que se fusionan sus membranas, lo que es la membrana de la cabeza y la membrana del propio óvulo. Ya que están fusionadas, el contenido del espermatozoide va a ingresar al óvulo. Aquí nos podemos quitar de la cabeza lo que en algunas partes dicen, que la fecundación es ese proceso donde el espermatozoide penetra el óvulo. Realmente en ningún momento el espermatozoide lo penetra, sino de que se fusiona su membrana de la cabeza y ese contenido que lleva adentro es el que ingresa. ¿Ok? Aquí yo les puse una animación en la cual está una serpiente mudando su piel. Pues aquí la piel que deja, se puede decir que es toda esta membrana, todo este cuerpo que se queda fuera del óvulo. Y esta serpiente que sale con su piel nueva, pues es el contenido que entra. ¿Ok? Bueno, pues continuemos. Al ingresar estos componentes, el contenido del espermatozoide, ¿qué va a generar? Pues bueno, va a generar que en el medio intracelular, en el medio del óvulo, va a haber un aumento de calcio. Este aumento de calcio va a generar dos reacciones principalmente. La primera es la reacción cortical. ¿En qué consiste esta? Tenemos que por debajo de la membrana del óvulo existen vesículas corticales. Estas vesículas, gracias a esta reacción de aumento de calcio, van a acercarse a la membrana y van a liberar su contenido por exocitosis. Pero bueno, ¿qué es ese contenido? La vesícula se une a la membrana y va a liberar enzimas, las cuales van a ir a reaccionar con la zona pelúcida. Estas enzimas van a ocasionar que la zona pelúcida se endurezca y además de que va a eliminar esos puntos ZP3. ¿Para qué? Este proceso es para que ningún otro espermatozoide pueda unirse a lo que viene siendo al óvulo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, el segundo proceso que genera este aumento de calcio es que va a inducir a la finalización de la segunda división meiótica del ovocito. Entonces, al hacerse esta división, va a dar a la formación del segundo corpúsculo polar. Después de esto, lo que viene siendo este núcleo del espermatozoide, este pronúcleo va a crecer a tal punto que se va a convertir en el llamado pronúcleo masculino, ya que está el pronúcleo femenino, que habíamos dicho que tiene 23 cromosomas, pues se va a unir con el pronúcleo masculino, que también tiene 23 cromosomas, dando a la formación de un cigoto con 23 pares de cromosomas, los cuales pues se van a alinear, van a tener su proceso, etc. Pues bueno, este proceso de unión va a determinar el sexo del futuro feto, ¿ok? Pues bueno, tenemos que en el pronúcleo femenino, de sus 23 cromosomas, uno es el cromosoma sexual. En la mujer, en el pronúcleo femenino siempre será X, y en el del hombre puede ser X o puede ser Y. Entonces supongamos que el del hombre llega a X, pues al combinarse con el X de la mujer va a ocasionar que el sexo sea femenino, perdón. XX, femenino. Si fuera Y, XY sería masculino. Disculpen ahí. Continuemos, ¿alguna duda? Pues bueno, aquí como ya les decía, XX es para una mujer, sexo femenino, y XY para un sexo masculino. Ok, continuemos. Aquí les puse una pequeña animación para que no se me aburran, cómo los espermatozoides intentan entrar. Y solamente es uno el que llega y pues permite que el óvulo le abra las puertas.
Y más que nada lo que me gustó de esta animación es que, si se dan cuenta, una vez que ingresa, los espermatozoides intentan entrar, pero ya está bloqueada la entrada. Ok. Pues bueno, ya que se hizo la fecundación del óvulo, este se tiene que transportar hacia la cavidad uterina. ¿Ok? Pues bueno, tenemos que este transporte va a durar de 3 a 5 días, de los cuales pues este transporte va a ser generado por 3 mecanismos, principalmente por los primeros dos. Uno, pues por el movimiento ciliar que ya les comentaba, y el otro por la corriente líquida que es producto de la secreción del epitelio tubárico, es decir, el óvulo fecundado va a avanzar en combinación del movimiento ciliar y esta corriente líquida liberada por el epitelio tubárico. ¿Ok? Se cree que además de estos dos mecanismos, puede haber algunas débiles contracciones de la trompa de falopio que igualmente faciliten este proceso. Ok. Además de estas facilidades que se dan, puede que el óvulo no llegue a la cavidad tubárica, ya que la superficie de las trompas están revestidas por una superficie rugosa, y la cual está provista de criptas. Esto como dato importante. Pues tenemos que el óvulo fecundado no va a llegar directamente a la cavidad torácica, a la cavidad, no va a llegar directamente a la cavidad uterina, perdón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al avanzar se va a topar con el istmo cerrado, por así decirlo. El istmo, después de 3 días después de la ovulación, va a permanecer contraído. ¿Ok? Entonces, al estar contraído, el óvulo no va a poder penetrar. Entonces, ¿qué hace? Pues espera. Esos 3 días, ahorita les voy a decir qué pasa. Pues se va a esperar hasta que después de esos 3 días, lo que es el cuerpo lúteo del ovario va a generar un ascenso rápido de progesterona. Esta progesterona va a provocar la generación de receptores de progesterona en el músculo liso tubárico. Entonces, al crear estos receptores, los va a activar al mismo tiempo y este va a tener un efecto relajador. Al tener un efecto relajador, este óvulo fecundado va a ingresar a la cavidad uterina, pero ya no va a ingresar como un óvulo fecundado, va a ingresar como un blastocisto. ¿Por qué? Aquí va. Esos 3 días que estuvo esperando, bueno, ese tiempo que estuvo esperando a que el istmo se abriera, el óvulo fecundado, pues ¿qué hizo? Le van a ocurrir varios ciclos de división antes de que ingrese totalmente en el útero. Pues bueno, en estos ciclos de división pues tenemos que se divide 2 células, 4 células, 8 células. Va a llegar un momento que va a tener 100 células. Pues ya en esta aglomeración de células será llamado como blastocisto. Obviamente hay más estadios anteriores, pero por tema de tiempo y porque esto ya se ve en otros temas, directamente pues pasamos a blastocisto. Un ejemplo pues es la mórula, pero nada más para que lo tengan en cuenta. Pues bueno, además de estos ciclos de división, en ese tiempo, el blastocisto será nutrido a partir de las células secretoras tubáricas. Muy bien. Pues bueno, supongamos que ya el blastocisto entró a lo que viene siendo al útero. Pues este se tiene que implantar, pero no se implanta inmediatamente. Él va a permanecer en el útero de 1 a 3 días antes de que se anide totalmente en el endometrio. Muy bien, ¿hasta aquí todo bien? Bueno, tenemos que antes de que se una, o sea, en estos días, de 1 a 3 días en los que permanece aquí flotando, este va a ser nutrido por secreciones que le van a generar el endometrio. Estas secreciones son las denominadas leche uterina. Muy bien. Bueno, entonces, se va a implantar al endometrio gracias a las células trofoblásticas que tiene a su alrededor. Estas células trofoblásticas van a invadir al endometrio, ya que estas tienen en su composición
enzimas proteolíticas. Entonces, estas van a digerir estas células. O sea, en pocas palabras, lo que hacen las células trofoblásticas, literal, se las comen. Se comen al endometrio. ¿Ok? Lo consumen. Esta función de consumir, ahorita se las voy a comentar, no es nada más así porque sí, porque voy a invadir porque quiero. No, ahorita se los comento. Pues bueno, aquí les puse otra imagen donde podemos observar a blastocisto, donde ya tiene pues distintas células en formación, especialmente los trofoblastos. Quiero que los observen. Pues estos se unen al endometrio y ya, liberan sus enzimas proteolíticas, empiezan a consumir, se empiezan a adherir, etc. Pues bueno, tenemos que ya que se implanta entre las células trofoblásticas y otras células adyacentes, estas van a seguir proliferándose, los cuales van a dar lugar a la placenta y a las membranas fetales. No voy a entrar mucho a este tema ya que pues, se abarca en embriología y pues aquí el motivo principal de esta exposición más que nada son los cambios hormonales de la mujer, los cambios que suceden durante el embarazo y la lactancia, así que continuemos. Esta imagen se las puse porque está muy bonita, especifica la implantación que ya les comentaba. Tenemos aquí al óvulo, que si observamos bien aquí ya está un fetito muy precoz. Pero lo importante de esta imagen es el endometrio y los trofoblastos. Si nos damos cuenta, los trofoblastos ya están invadiendo lo que es el endometrio, ¿no? Está muy bonita esta imagen. Entonces, ya que visualizaron esto, lo entendieron, vamos a continuar. Aquí les puse un GIF donde está el proceso completo. Primero el crecimiento folicular, se libera el óvulo se fecunda, se sigue dividiendo, se le permite la entrada al útero y ya aquí se implanta como blastocisto. Muy bien. Continuemos. Ok, ¿cuál será la nutrición inicial del embrión? Ok, tenemos que antes de la implantación, durante el ciclo menstrual, hay una liberación de progesterona. Esta liberación de progesterona por el cuerpo lúteo va a generar, por así decirlo, una especie de preparación del medio donde se va a implantar o donde se va a generar el feto, donde se va a alimentar. Pues, ¿qué hace la progesterona? Pues la progesterona va a convertir las células del estroma endometrial en células hinchadas. ¿Esto para qué? Pues al hincharlas les va a permitir que tenga como un espacio adicional, no sé, les va a dar la función de reserva de ciertas sustancias, tales como el glucógeno, las proteínas, los lípidos y los minerales, algunos minerales. Pues tenemos que esta reserva va a funcionar principalmente, ya que estas son sustancias que son necesarias para el desarrollo del producto. Pero ¿qué pasa después de la implantación? Después de la implantación, pues la secreción de progesterona sigue, esta continúa y por ende va a hacer que las células se hinchen más, va a generar que se acumulen más nutrientes y estas células van a pasar a llamarse células deciduales, que en su conjunto van a formar la decidua. Ya en esta imagen podemos observar que hay distintas deciduas, la decidua parietal, la decidua capsular que rodea pues, a las membranas fetales del feto, a la decidua basal que es donde pues, inicialmente se pegó, a la decidua marginal, como dato. Muy bien. Igualmente aquí abajito les pongo las referencias por si lo quieren checar. Continuemos. Disculpen si me trabo, no soy alguien que graba videos a menudo, pero igual, como ya les dije, si les funciona a alguien, pues qué bonito, ¿no? Pues bueno, tenemos que inicialmente lo que es el crecimiento y el desarrollo del embrión va a estar dado por el consumo de la decidua. ¿Qué pasa? En la primera semana, el único medio de nutrición es ese consumo de la decidua que les mencionaba hace ratito, que las células trofoblásticas empiezan a comerse a estas células endometriales, a esta decidua, y se están nutriendo, les está permitiendo
que está permitiendo que continúen con su crecimiento y desarrollo. Después de la primera semana, también va a formar parte de la nutrición, pero va a ser acompañada de la placenta. Tenemos que esta nutrición trofoblástica se utiliza durante 8 semanas como parte de la nutrición acompañada de la placenta. ¿Por qué? Ya les dije